Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por siempre. Lectura de la palabra del Señor, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria a Dios. Benditas y santas promesas de Dios, ¿sí? ¿Para cuándo? Para este día. ¿Para quién? Para ti y para mí. Nosotros entonamos himnos preciosos, cantamos gocémonos y alegrémonos, pero a veces no pasan de ser palabras. Pero si nosotros nos sumergiéramos en la palabra del Señor y asumiésemos cada palabra, cada promesa como nuestra, entonces el gocémonos y alegrémonos no sería un himno más de la lista de canciones que entonamos en los servicios. Y gocémonos y alegrémonos sería el motivo, el motor de nuestro existir. Gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Por todo, mis amados, ¿sí? Gozarnos y alegrarnos por un nuevo despertar, por un nuevo día, por una nueva oportunidad que el Señor nos brinda. ¿Oportunidad de qué? De reconocer cómo estamos andando, de pedirle al Señor perdón, arreglarnos y recibir de Él perdón y limpieza. Aleluya. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Ahí mismo en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, vamos a leer del verso 15 al 17. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. En ocasiones tomamos la palabra de Dios como algo bonito que está escrito y como sugerencia, ¿sí? Como si estuviera para escoger. Esta palabra me gusta, la recibo, esta no me gusta, no la recibo. Pero no se trata de esa forma, ¿sí? No es así. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Y debemos asumir toda palabra, ¿sí? De pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. Nuevamente el verso 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es claro, no es sugerencia, es mandato, sí, es mandamiento. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, qué hermosa que es la palabra del Señor. Porque cuando se dice no améis al mundo, entonces posiblemente salte a nuestra mente, pero Dios amó al mundo. Claro que Él amó al mundo a su creación, ¿sí? Él amó a su creación. Y por eso envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario. Pero aquí nos explica en el verso 16 a qué hace referencia con no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, primera de Juan capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, empezando con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, el mundo, ¿sí? Nos presenta, nos hace un panorama acerca de
de lo que Él tiene para ofrecer, ¿sí? Como si fuera un buffet, ¿sí? Presenta todo lo que quiere que tú comas, ¿sí? Que tú recibas. Entonces las personas pasan y empiezan a ver lo que es más agradable, ¿sí? Lo que es más codiciable, lo que les causa más placer carnal. Y entonces eso lo toman, eso lo asumen para sí. Pero dice la Escritura, el mundo pasa, ¿sí? El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa significa no es eterno, ¿sí? Va a tener un fin. Y la palabra del Señor nos indica cómo va a ser el fin del mundo. La palabra del Señor nos dice que el mundo va a ser consumido por fuego y azufre. Que las cosas, todas las cosas se fundirán y fundidas se derretirán y llegarán a derretir y acabar con todo lo existente. El mundo pasa, dice la Escritura, y sus deseos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de la humanidad. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿sí? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Muchas veces, ¿sí? Como deseos de la carne tenemos los apetitos sexuales, ¿sí? A veces también la glotonería, ¿sí? A veces la vanagloria, a veces la vanidad. Son cosas que van a pasar, ¿sí? Porque dice la Escritura, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que quieres ver? Todo eso, dice la Escritura, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, en la carta del apóstol Santiago, por favor acompáñame, capítulo 4, carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 4 y 5, dice la palabra del Señor. Carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora, esas son palabras fuertes, ¿sí? Continúa diciendo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando comienza la palabra del Señor allá en el libro de Génesis, capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos, la tierra, y dijo Dios, sea la luz. Cuando mi Señor da ese mandamiento, habla esa palabra y dice, sea la luz, continúa diciendo la Escritura, y separó Dios la luz de las tinieblas. Desde el mismo comienzo de la Biblia, desde el mismo Génesis, se habla acerca de una separación, ¿sí? La separación, separó Dios la luz de las tinieblas. La palabra de Dios es la que nos hace separar, ¿sí? La que nos ubica, la que nos permite saber a qué lado nos vamos a ubicar. Al lado de la luz o al lado de las tinieblas. Nos vamos a ubicar al lado del Señor o al lado del mundo. Dependiendo de la decisión que tomemos, así será nuestro fin. Dependiendo de la decisión que se tome hoy, así será la eternidad. Entonces dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Está diciéndonos la palabra del Señor. No hay términos medios. O nos ubicamos al lado del Señor o nos ubicamos como enemigos de Él. Tomamos la decisión nosotros. No hay términos medios. De hecho, el libro de Apocalipsis dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, Dios nos está hablando en esta hora de decisiones firmes, ¿sí? O un lado o el otro. El verso 5 dice, Santiago capítulo 4, verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No es en vano, mis amados. El Espíritu que Dios hizo morar en ti y en mí, que es su Espíritu Santo, Él nos está anhelando celosamente, ¿sí? Él nos quiere en exclusividad. Él quiere que nosotros reconozcamos que somos su propiedad privada.
Y como propiedad de Dios, así mismo actuemos, así mismo hablemos, así mismo pensemos. Entonces, escrito está, ¿sí? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuenta la palabra del Señor en el primer libro de Samuel. La palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 6. Cuenta la palabra de que el arca del pacto del Señor había sido capturada por los filisteos, ¿sí? Pero cuando el arca del Señor estuvo en medio del campamento de los filisteos, hizo gran mortandad entre los filisteos, por cuanto los filisteos vivían en idolatría, en pecado. Una vez el arca del Señor es recibida, ¿sí? Una vez el arca del Señor es recibida por una población de Israel, por una parte del pueblo de Israel, dice la palabra del Señor que Dios envía mortandad, ¿sí? A ese pueblo, porque ese pueblo se atrevió a abrir el arca sagrada de Jehová y mirar dentro, ¿sí? Pero resulta que cuando ellos ven que eso ocurre, vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 20. Dice la palabra del Señor, y ellos, ¿sí? Y ellos, los de Bet-Semes, era el lugar donde había llegado el arca, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? A ver, vamos a ubicarnos, ¿sí? En la historia. Llega el arca del Señor a un lugar, y al llegar a ese lugar hay alegría porque es el arca de Dios la que vuelve a su tierra. Pero no le dan la posición que ella se merece, ¿sí? No le dan el valor que se merece como algo sagrado, sino que sin consagrarse, sin limpiarse, sin santificarse, se disponen a ver dentro del arca. Cuando eso ocurre, entonces el Señor cumple su palabra, ¿sí? Porque debería de haberse santificado para llegar hasta allí y debería de ser alguien que tuviera la unción de parte de Dios para hacerlo. Cuando hay gran mortandad, entonces ellos se angustian y en su angustia se preguntan, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Esa pregunta es crucial, ¿sí? ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Ahora, esa pregunta tenía respuesta, ¿sí? Nosotros sabemos la respuesta. De hecho, el Salmo 24 repite la pregunta. No perdamos ahí, Samuel, que ya vamos a seguir leyendo, a terminar el versículo. El Salmo 24, versículo 3, está la pregunta y el versículo 4 está la respuesta. Dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Oh, la pregunta, ¿sí? ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? La respuesta, Salmo 24, versículo 4, dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Oh, aleluya. La respuesta se tenía. Ellos sabían la respuesta, ¿sí? Pero no, o sea, no asumen la respuesta. No asumen su posición. Es como cuando nosotros nos reconocemos, cuando la palabra es expuesta, entonces la palabra nos habla, nos ubica, nos acude, nos muestra cómo estamos andando y decimos, como que eso es verdad, ¿sí? Oh, qué tremendo es el Señor. Y hasta allí. Pero el Señor quiere más, quiere un acercamiento más de nosotros hacia Él. Nuevamente en primera de Samuel capítulo 6, verso 21. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Ellos dicen, bueno, el arca de Jehová es algo santo. ¿Quién podrá estar delante del arca? ¿Sí? ¿A quién se la enviaremos? Esa es la pregunta. ¿A quién subirá desde nosotros? ¿A quién se la enviaremos? Oh, qué cosa tan tremenda.
Encuentran la palabra, ¿sí? Vamos a ponerlo al día presente. Esa escena vamos a traerla al día presente. El Señor se provee de un varón, ¿sí? Para predicar su palabra. Limpia a este varón, lidia con él, empieza a moldearlo, empieza a levantarlo, ¿sí? Lo tiene dispuesto para el servicio, lo tiene apartado para el servicio. Una vez el Señor en su gracia, en su misericordia, habla a través del varón, habla a través de este siervo, de este vaso. Entonces habla Dios la palabra. Como esa palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, entonces la miramos, ¿sí? Entendemos que es palabra del Señor y decimos, ¿a quién se la enviamos? Oh, ¿a quién le enviamos esta palabra que está buena, es santa, es perfecta? Pero no es la actitud que se debe asumir. Cuando se recibe, se entiende que es la palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos. Es decirle, Señor, heme aquí, circuncida mi corazón, corta de mi corazón toda cosa del mundo, toda cosa sucia, toda cosa contaminada. No es a quién se la enviaremos, no es quién podrá recibir esa palabra, no. Es asumiendo nuestra posición. Que Dios nos ayude. ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Oh, triste, ¿sí? Dice la palabra del Señor, verso 21 ahí mismo, primera de Samuel capítulo 6, verso 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Ahora, si yo sé que escrito está, el camino del Señor es un camino de santidad, escrito está, lo inmundo no caminará en medio de él. Entonces, ¿qué es más fácil, sí? Quitarme de allí y decir, oh, que alguien camine en el camino de santidad, o asumir mi condición, ¿sí? Y como leíamos la primera escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, que Dios nos ayude, ¿sí? Dice la escritura, ahí seguido, primera de Samuel capítulo 7, verso 1. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¿Qué ocurre? Un hombre, ¿sí? Un hombre que ha leído, que entiende, dice, no, el arca de Jehová debe ser custodiada por un hombre santificado, ¿sí? Por un hombre consagrado. Entonces, dice la escritura de que este hombre llamado Abinadab, lo que hace es santificar a su hijo, ¿sí? Entonces lo santifica, lo aparta para el servicio y entonces le dice, tú vas a guardar del arca de Jehová. Ahora, podría verse como algo bien hecho. Oh, que bien lo hicieron, sí, lo hicieron correctamente. Ahora, si era correcto santificarse para el servicio, para estar allí junto, custodiando la palabra del Señor. Pero no era trabajo para un hombre. Porque el arca de Jehová envió mortandad al pueblo, ¿sí? Era la gente que estaba a su alrededor. No era santificar a un hombre, era santificar el pueblo entero. Y continúa ahí el verso 2, dice, desde el día que llegó el arca desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora, préstame por favor tu atención. ¿Hace cuánto tú vienes escuchando de que la palabra de Dios te dice que Dios es un Dios santo y que exige santidad? ¿Cuánto tiempo hace que escuchas que Dios es un Dios celoso, fuerte y celoso y que abomina toda clase de idolatría? ¿Desde cuánto escuchas? ¿Hace cuánto escuchas
que Dios requiere que tú y yo seamos apartados para Él. Dice la palabra, desde el día que llegó el arca, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora, ¿qué está diciéndonos el Señor? ¿No está bien ya de lamentarse? ¿No está bien ya de decir, oh, es que Dios es santo, pero yo no? Está diciendo el Señor, hay que tomar, sí, posesión de la palabra de Dios. Está diciendo el Señor, ese sacrificio en la cruz del Calvario tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Poder suficiente para limpiarnos. Aleluya. 20 años. 20 años y el pueblo seguía lamentándose. 20 años en los cuales el pueblo debió haberse limpiado cada día. La palabra del Señor dice que santifícalo, dice el Señor Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cada día la palabra del Señor debió haberle santificado. Dice la Escritura, muchos oyeron la palabra, pero no les sirvió porque no venía acompañada de fe en los que le escuchaban. A veces nos jactamos, ¿sí?, de decir, he escuchado tantas prédicas. A veces nos jactamos de decir, he leído tanto la Escritura. Pero ¿realmente meditamos en cada prédica? ¿Realmente meditamos en cada Escritura? Cada día nos disponemos delante del Señor y le decimos, Señor, te pregunto, anoche antes de acostarte, ¿te dispusiste delante del Señor? Le dijiste, Señor, mañana hay un servicio, hay un hombre que se va a parar a compartirnos la palabra. Le dijiste, Señor, quiero que me moldees. Le dijiste, Señor, transfórmame. Le dijiste, Señor, soy el barro, tú eres el alfarero, haz conmigo como quieras. Oh. Hace varios meses, ¿sí?, hablábamos acerca de lo que el confinamiento en casa podría significar. Hablábamos de cuán grande bendición para alguien en casa, para algún familiar, sería el hecho de tenerte a ti en casa. Hablábamos de la oportunidad tan maravillosa que tenías de permanecer más tiempo en casa con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Porque alguno de ellos había clamado posiblemente a Dios pidiendo verle a Él, ¿sí? Y tenías la oportunidad de mostrar a Dios. Y en este día, después de 6, 7 meses, la pregunta sería, ¿meditaste en esa palabra? ¿Realmente permitiste al Señor que transformara tu ser? ¿Tus seres queridos, los que viven contigo, están enamorados de Jesucristo? ¿Han visto ellos a Jesucristo? Posiblemente ya de aquí a un poco de tiempo digan, ya no hay más confinamiento. ¿Se cumplió el propósito de ese confinamiento en tu vida? Oh, que Dios nos ayude. Porque estar listos para escuchar una prédica es fácil, ¿sí? Como sentarse y ver una película. Se sienta, se recibe información y ya está. El pueblo de Israel, dice la Escritura, se lamentaba en pos de Jehová. No se trata de lamentarse, no se trata de decir, oh Señor, me hablaste otra vez. No, asúmelo, vívelo, actúa, reconoce la palabra del Señor y actúa conforme se necesita. Pero es más fácil hacerse el sordo. Es más fácil hacerse como que no es conmigo. Es más fácil sacudirse, ¿sí? Decir, no, esa palabra no fue para mí. O es más fácil decir, el hermano otra vez diciendo lo mismo. Es más fácil pensar, el hermano no tuvo nada más de qué predicar, que decir, el Señor realmente está preocupado por mi salvación. Fue tanto el amor que Él tenía por mí que entregó a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Que Dios nos alcance en su gracia. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7,
Acompáñame por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. No lo pierdas, por favor. Antes de leer ahí en Mateo, voy a leer del libro del profeta Amós, también en el capítulo 7. Resulta que un hombre, ¿sí?, era sacerdote y dice lo siguiente. Amós capítulo 7, versículo 10 en adelante dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Pues así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Ahora, un hombre, ¿sí?, un siervo de Dios, se levanta y habla: así ha dicho Jehová. El sacerdote, ¿sí?, en vez de entender que es palabra del Señor y poner, ¿sí?, poner manos a la obra para cambiar, para meditar, para ser cambiado, le queda más fácil decir: oh, la tierra no puede soportar, no puede sufrir todas sus palabras. Y lo saca, así le dice en el verso 12: y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Es más fácil, ¿sí?, decir: no voy a seguir escuchando estas prédicas. Voy a cambiarlas a un predicador que me diga cosas bonitas. Que me diga: no importa la vida que estés viviendo, te vas para el cielo, pero yo no voy a decirte mentiras. Yo no voy a hablarte palabras blandas porque te irías al infierno y yo quiero tu salvación. Es más fácil apagar en este momento y decir: no voy a oír más, ¿sí? Es más fácil seguir sufriendo en pos de Jehová. Es más fácil decir como dijo Amasías: vete, ya no más, ya no hables más. Pero dice el Señor, Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Entrad, oh aleluya, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Separación nuevamente, ¿sí? Un lado para elegir. O con la multitud, o con los pocos que la hallan, ¿sí? La puerta estrecha. Tú escoges el camino. El camino ancho, el que lo escoge la multitud, ¿sí?, el que hace el mundo, las modas. O tú escoges estar entre la manada pequeña del Señor. Ahora, cuando hablo de manada pequeña, no estoy diciendo una iglesia pequeñita. Salte de una iglesia grande y métete en una iglesia pequeña. No, estoy hablándote a ti como individuo. Estoy hablándote de tu posición, de tu compromiso, de tu decisión. Estoy diciéndote, es hora de tomar decisiones reales. No hay términos medios, o amigo de Dios o enemigo de Dios. No hay términos medios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Oh Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque no hay que esforzarse, ¿ves? Porque no hay que soltar, no hay que recibir el corte del mundo en nuestro corazón. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Volviendo a la carta del apóstol Santiago, pero ahora en el capítulo 4, el versículo 7. Dice, versículo 7, vamos a leer del 7 al 10, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Someteos, ¿sí? Después de la pregunta, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, ¿sí? Después de eso dice el verso 7, Santiago 4:7,
Someteos, ¿sí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que Dios nos ayude a acercarnos a Él, ¿sí? Acercaos pues a Dios. Vamos a terminar con esta escritura. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer del verso 12 al verso 14. Habíamos leído de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17, donde decía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Vamos a leer del verso 12 al 14, dice así, primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Te está hablando a ti, ¿sí? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué está diciendo mi Señor? ¿Sí? No importa si eres niño, si eres joven, si eres adulto, si eres padre, no importa tu edad. Porque es fácil decir, no, para los adultos es fácil, pero yo soy joven, quiero disfrutar la juventud. La palabra del Señor me dice, los jóvenes son valientes. Los jóvenes calzarían este mensaje, los jóvenes calzarían esta palabra, serían capaces de ceñirse la palabra de Dios y vivirla. Aleluya. Te está hablando a ti porque te ama mi Señor. Está diciéndote, sacúdete, sí. Está diciéndote, oh, aleluya, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, eres fuerte. La palabra del Señor declara que en Jesucristo, tú y yo somos más que vencedores. Escoge, ¿sí? En el principio dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y la palabra de Dios nos está llamando a una separación total del pecado. Porque mi Dios es santo. Mi Dios es santo, santo, santo. Y requiere de ti y de mí santidad. Vivamos en santidad. El tiempo es corto, ¿sí? Y mi Señor viene por nosotros. Inclina tu rostro, por favor, quiero orar por ti. Padre bueno, gracias te damos, Señor. Te doy gracias, mi Señor y Dios, por mis hermanos, por cada oyente, Señor. Padre de la gloria, nosotros no desconocemos las artimañas del enemigo. Nosotros no desconocemos, Señor, las cosas que Él maquina para hacer caer a tus hijos. Pero nosotros en esta hora reconocemos el poder de Dios. Tu poder, mi Señor. Nosotros reconocemos que mayor eres tú, mi Señor Jesucristo. Mayor eres tú que estás en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Alabanzas a tu nombre. Padre mío, te pido el favor que hables, Señor, a cada corazón en esta hora. Que seas tú, mi Señor Jesucristo,
compartiendo, Señor, repartiendo de tu Espíritu Santo, Señor, a cada corazón, llenando cada corazón, mi Señor. Padre de la gloria, posiblemente ya se ha dicho una y otra vez esta palabra, Señor. Permite que hoy sea diferente. Permite que hoy esta palabra cale en lo profundo de los corazones, Señor. Permite que esta palabra, Señor, traiga vida a nuestras vidas. Permite que en esta ocasión, Señor Jesucristo, esta palabra sea el momento en el cual se pueda hablar de un antes y después. Que podamos decir, antes de esa palabra, yo la había escuchado, pero no la había asumido para mí. Pero a partir de ese día, Señor, yo he elegido vivir en santidad. A partir de ese día yo entendí que no importa mi corta edad, yo soy fuerte en Cristo Jesús. Que podamos decir, Señor, a partir de ese día mi vida no vuelve a ser igual. A partir de ese día estoy más metido contigo. Me he consagrado para Jesús. Padre de la gloria, oro por mis hermanos, porque sé que a partir de este día, Señor, posiblemente las cosas van a ser más difíciles, Señor, en su humanidad, pero también van a ser más poderosas en su espíritu. Padre eterno, no los sueltes jamás de tu mano. Por favor, permite que tus ángeles, Señor, prometidos, acampen a su alrededor, Señor. Que seas tú, Señor, cuidando de cada uno de ellos. Los pongo en tus manos, Señor, los encomiendo a ti, a los niños, a los jóvenes, a los esposos, a las esposas, a los padres, Señor. Los encomiendo en tus manos. Que seas tú, mi Señor Jesucristo, cumpliendo tu propósito en cada uno de ellos. Gracias, soberano Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque en este día, Señor, aún podemos, Padre eterno, escuchar tu palabra y vivir para ti. En el nombre de Jesucristo, estamos en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Que mi Señor Jesucristo te bendiga. Seguiré orando por ti. Y si el Señor nos concede licencia, estaremos aquí en una próxima oportunidad para compartir algo más de la palabra del Señor.